1, 2, 3, probando, ¿todo bien? Bueno. Hoy vamos a continuar con lo que tenía que ver con el estudio para ver qué papel cumple la nación judía en el tiempo del fin. Hermanos, ayer habíamos visto un estudio, ahora pasamos al otro que sigue. El estudio de hoy se llama, las catástrofes como juicios de Dios, parte 12U. Vamos ya en la letra U, hermanos, y tiene que ver con la nación de Israel en la profecía bíblica, punto 2. ¿Sí? La nación de Israel en la profecía bíblica, punto 2. Entonces, hermanos, ¿por qué yo algo que me había olvidado de explicar ayer, ¿sí? Es porque ayer me olvidé de explicar esto, es qué tiene que ver esto con Daniel capítulo 11. Ayer me había olvidado de explicar eso, entonces los hermanos que nos siguen por internet habrán dicho, ahora se mete a hablar de Israel, pero ¿y qué tiene que ver esto con Daniel 11? Bueno, está muy relacionado y vamos a ver Daniel 11. Daniel 11, capítulo 11, versículo 41 y 45. No sé si hay otra sillita porque pronto viene Bernardo, para que no estemos parándonos y buscando silla. Bien. En Daniel capítulo 11, versículo 41 y 45 dice, y vendrá a la tierra deseable. O sea que la tierra deseable es Palestina, también la zona donde está Israel, ¿sí? O sea que la tierra deseable en el tiempo del fin, hermanos, la tierra deseable va a cumplir un papel muy importante en el cumplimiento de la profecía de Daniel 11. Y vendrá a la tierra deseable, la zona de Israel, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón. Y versículo 45, hablando del avance y del poderío del rey del norte, dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y ahora nombra de nuevo, el monte deseable del santuario, la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien ayude. O sea que, hermanos, es importante hablar de Palestina, de Israel y de Jerusalén, porque para el tiempo del fin tienen una relación tremenda con el cumplimiento de Daniel 11. Entonces, hermanos, yo quería aclarar algo que lo habíamos estado viendo anoche, y los hermanos que han escuchado el tema de ayer no se preocupen si hay cosas que no han entendido, porque al escuchar el tema de hoy les va a volver a quedar en claro a medida que vayan comparando tema con tema. Lo que no se explica en un tema, en el próximo tema ya de nuevo se vuelve a explicar y se lo vuelve a entender, ¿sí? Así que lo que no expliqué en el tema pasado se lo vuelve a explicar ahora. Entonces vamos a ver, hermanos, Mateo capítulo 23. ¿Qué dijo Jesús con respecto a los judíos? Retomamos algunos versículos para que puedan entender mejor. En Mateo capítulo 23, vamos rapidito, ¿sí? En Mateo capítulo 23 dice el versículo 32. Hablando Jesús a la nación judía, ya les venía profetizando que la nación judía como iglesia del Antiguo Testamento ya estaba colmando la medida de su iniquidad, y dice el verso 32. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres. Y dice ahora el versículo 34 al 36. Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Y el versículo 16 dice que ese castigo no iba a ser para muy en el futuro, sino que dice, hermano, el versículo 36, o sea, Mateo 23:36, es una llave poderosa para entender profecías del futuro de Israel también, porque dice así: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Cuando dice esta generación se refiere a una. Y una generación es aproximadamente 50 años. Si en ese tiempo los judíos y los cristianos hubiesen prestado a la profecía de Jesús, mejor dicho, si todos los judíos hubiesen prestado a esto que Jesús ha dicho, los judíos inconversos hubieran pensado así: bueno,
este profeta está diciendo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y una generación bíblica son como máximo hasta 50 años, como ya lo voy a explicar y lo tengo que fundamentar a eso. Entonces ellos dirán, ahora viene este castigo, no sobre generaciones futuras, sino sobre esta generación. O sea, de esta generación no va a pasar esta generación sin que pase esto. Entonces, cuando dice esta generación, eso también está explicado en otro lado. Y vamos a Lucas 11, que lo habíamos visto ayer. En Lucas 11, vamos haciendo un repaso para introducirnos en el tema. En Lucas capítulo 11, versículo 47 al 52, teniendo en cuenta que una generación bíblica es aproximadamente 50 años, va de 46 a 50 años, nosotros redondeamos y le ponemos 50 años como hacen muchos estudiosos. Entonces ahora leemos Lucas capítulo 11, versículo 47 al 52 y noten lo que dice. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y los mataron vuestros padres. De cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán. Acuérdense de esta frase, por favor, porque pronto la vamos a volver a ver. Fíjense bien en esta frase que dice la última parte del versículo 49. Y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Versículo 50. Para que de esta generación, de la que está viva, y no dentro de más de 50 años, sino antes del periodo de 50 años, para que de esta generación, que es esa que estaba viviendo, y no más de 50 años de esa generación, a partir del momento en que Cristo está hablando, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que han sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo, será demandada de esta generación. De esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Está diciendo que el castigo sobre la ciudad de Jerusalén y sobre el templo iba a venir sobre esta generación. Una generación, esta generación, la que estaba viva, y no más de 50 años después, contando desde el periodo en que Cristo había comenzado a hablar. Entonces aquí desde ya vamos fundamentando el tema de las generaciones bíblicas. Siempre cuando Dios dice esta generación, se refiere a la que está viva, a una, y no más de 50 años. Fijémonos otro ejemplo de esto. Otro ejemplo de esto está en Números capítulo 32. Versículo 10 al 13, hablando de las generaciones. Hablando de las generaciones, vamos hasta Números capítulo 32, vamos rapidito porque hay mucho que estudiar. En Números capítulo 32 leemos los versículos 10 al 13. Y dice los versículos 10 al 13. Y el furor de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra por la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Versículo 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y el furor de Jehová se encendió en Israel, e hízolos andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. ¿Ven que se cumple exactamente eso? Esa generación fue acabada. La generación que estaba viva, esa generación, una generación, y no más de 50 años, en este caso 40. Pero ven que entra dentro del periodo. Bien, Deuteronomio capítulo 1 dice lo mismo. Deuteronomio capítulo 1. Si vamos a Deuteronomio capítulo 1, y yo estoy dejando que la Biblia hable sola, hermanos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 34 al 36, dice así.
Deuteronomio capítulo 1, versículo 34 al 36. Dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y enojóse, y juró, hermanos, noten, y juró diciendo, hace un juramento, y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, no de las generaciones futuras, y no de todos los israelitas malos que hayan vivido en la historia de la tierra. No. Fíjense bien. Versículo 35. No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque cumplió en pos de Jehová. Siempre, hermanos, cuando se habla de una generación, cuando dice esta generación, o esta mala generación, o esta perversa generación, se está refiriendo a una, a esa, y no más de 50 años dentro del periodo que comienza a hablar en ese momento. Sí. Exactamente, y lo mismo como acá le dice mala generación, cuando comparamos Mateo capítulo 23, también le está diciendo mala generación, y generación de víboras, y fariseos hipócritas, y judíos que son malos, le está diciendo. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a Mateo capítulo 1, versículo 17, en Mateo capítulo 1, ahí vamos a sacar el cómputo de cuánto es una generación bíblica. En Mateo capítulo 1, versículo 17, y noten qué importante que es tener el conocimiento de Dios para poder interpretar correctamente todas las profecías bíblicas. En Mateo capítulo 1, versículo 17, después de hablar de todas las generaciones, todo el libro de Mateo, el capítulo 1, habla de las generaciones que han vivido en la tierra hasta el tiempo de Cristo. Y después en el versículo 17 ya pone y concluye poniendo ya la conclusión. Y dice así, fíjense bien, versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la transmigración de Babilonia, son 14 generaciones. Y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. O sea que son 14, 14 y 14. 3 veces 14. Entonces, hermanos, y comienza hablando desde Abraham hasta David, hasta la transmigración de Babilonia y hasta Cristo. Pero en total habla de 3 periodos. Desde Abraham hasta David 14, desde David hasta la transmigración de Babilonia 14, y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo 14. 3 periodos, 3 veces 14. Pero resulta que desde Abraham hasta Cristo hay aproximadamente 2000 años. Y si yo multiplico 14 por 3 me da 42 generaciones. O sea, si sumo los 3 periodos de 14 generaciones, o lo multiplico por 3, me da 42 generaciones. Entonces yo digo, bueno, desde Abraham hasta Cristo, en definitiva, sumando los 3 periodos, hay 42 generaciones. Pero desde Abraham hasta Cristo hay cerca de 2000 años. Entonces, si yo divido 2000 años, hermanos, en 42, ¿saben cuánto me da, hermanos? Si yo divido 2000 años en 42, me da 47,6190, bueno, decimales. 47,6. Me da 47 años, 6. Pero otros dicen 46, 47, 48, otros redondean 48. Entonces nosotros lo dejamos como 50 años. Como máximo. Redondeando, como máximo, 50 años. Entonces, hermanos, si yo divido 42 generaciones en 2000 me da 47,6, o sea 48, redondeando, 48 años. Entonces nosotros le ponemos directamente 50 años. Entonces es interesante que nosotros habíamos visto que desde que Cristo comienza a predicar en el año 27,
o bien cuando se le termina el período a los judíos en el año 34 después de Cristo, cuando finalizan las 70 semanas, ya sea que yo cuente desde el año 27 después de Cristo, cuando Cristo fue ungido, o bien desde el 31 cuando Él muere, o bien desde el 34 cuando se le cierra el periodo a los judíos, no ha pasado. Han pasado menos de 50 años, y dentro del periodo de 50 años, en el año 70 después de Cristo, vino la destrucción de Jerusalén. O sea que es verdad lo que dijo Cristo. No pasó esa generación. Sobre esa generación, Dios le demandó la sangre de todos los justos que han vivido en esta tierra, desde Abel el justo hasta Zacarías, hijo de Baraquías. Entonces, si no pasó esa generación desde que Cristo habló, vamos a ver que en el futuro no pasará otra generación desde la restauración de Israel, que eso lo vamos a ver mañana. Pero mientras tanto, dejamos en claro lo que se viene hablando con respecto de los judíos. Y hermanos, en el comentario bíblico adventista, y estoy citando una autoridad universal acá dentro de la iglesia adventista, en el comentario bíblico adventista, tomo 5, página 487, comentario bíblico adventista, tomo 5, página 487. No me acuerdo si estará ahí. ¿Por qué? No se demanda hasta esa, se demanda hasta los que eran del Antiguo Testamento hasta ese momento. Sin embargo, Juan ocupa otro lugar preponderante que ya después les voy a mostrar qué significa Juan en la profecía bíblica. Hermanos, en la página, ¿cuál dije? 487, a mí me ha resultado interesante leer algo con respecto a las generaciones. En la página 487 dice algo interesante, hermanos. Cuando dice el profeta Daniel, el que lee entienda, dice: quienes afirman que el libro de Daniel es un libro sellado y que no puede entenderse, harían bien en tomar en cuenta esta clara declaración de Cristo en el sentido contrario. A medida que se acercaban los acontecimientos predichos, era esencial que el pueblo de Dios supiera de qué había hablado el profeta. Estos sucesos estaban a menos de 40 años dentro del límite de la vida de muchos de los de esa generación. Y yo tuve que estudiarme esto porque estaba buscando. Y noten que hay teólogos adventistas, los que han escrito esto, hermanos, algo saben, ¿no? Algo entienden, ¿no? Bueno, y ellos dicen así: estos sucesos, hermanos, estos sucesos estaban a menos de 40 años dentro del límite de la vida de muchos de los de esa generación. Del mismo modo, a medida que se acercan los acontecimientos relacionados con el fin del mundo, los cristianos deberían ser diligentes en su intento de comprender lo que se ha escrito para su admonición. Y eso, hermanos, es lo que yo le quería compartir. Adelante, tome asiento, después le damos un abrazo aquí al hermano Bernal. Bueno, entonces, les vuelvo a repetir para que retomemos la hilación del tema. Página 487. Estos sucesos, o sea, hermanos, la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, dice así: estos sucesos estaban a menos de 40 años dentro del límite de la vida de muchos de los de esa generación. ¿Cuál? Esa generación que estaba viva, esa una, y esa que Cristo había dicho. Y lógicamente a menos de 40 años, y nosotros decimos, bueno, son 47 años, 46, 48, 50. Se cumplió dentro del período, hermanos, de esa generación. Entonces, vamos a ver que el castigo, hermanos, vino en el año 70 después de Cristo, dentro del tiempo predicho. No pasó una generación y Jerusalén fue destruida. Ahora, hermanos, Israel ha sido restaurado y Jerusalén ya es de los israelitas.
Y desde que Jerusalén volvió a ser de los israelitas, no pasará esta generación hasta que comiencen a suceder ya las señales de la venida del Hijo del Hombre. Pero ese es otro tema que lo vamos a dejar para más adelante. Ahora bien, hasta el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 487, tienen claro, hermanos, que no pasó esa generación, como dijo Cristo, hasta que se cumplió eso. Ahora, hermanos, nosotros, la iglesia cristiana, hermanos, los judíos, ¿son la iglesia de Dios hoy en día? No. ¿La iglesia adventista es iglesia de Dios? Sí. Ahora, vamos a ver y vamos a dejar en claro para que muchos no se vayan a confundir con este tema. Realmente los judíos ya no son iglesia de Dios, y lo vamos a probar con Biblia. Ustedes ya lo conocen, pero vamos a probar con Biblia, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 23 rapidito. Mateo capítulo 23. Esto tenemos que probarlo para que no estemos inventando. En Mateo capítulo 23 dice el versículo 37 y 38. Mateo capítulo 23, versículo 37 y 38, ahí muestra que los judíos ya en el tiempo de Cristo nomás ya dejaron de ser iglesia de Dios. Y dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? No quisiste. Nunca has querido. Versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces, cuando Cristo murió, después se rasga el velo del templo, la casa de Dios queda ya desierta, ya no interesaban los servicios que se hacían en ese templo. Y después de que en el año 31 el templo queda anulado, el templo terrenal, ya después le quedaban 3 años y medio de gracia al pueblo judío. Y después de esos 3 años y medio, en el año 34 después de Cristo, ya directamente dejan de ser pueblo. Pero también se había profetizado eso en Juan. Se había profetizado que los judíos no iban a ser más iglesia, no iban a ser más iglesia de Dios. Y vamos a Juan capítulo 4. Y esto yo les muestro para que tengan después usted con qué fundamentar todas las cosas que estamos hablando. Juan capítulo 4, versículo 19 al 21. ¿Se acuerdan del diálogo que el Señor Jesús tuvo con la mujer samaritana? Bueno, en Juan capítulo 4, versículo 19 al 21, dice lo siguiente, hermanos. Dícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Versículo 21. Dícele Jesús: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, o sea en Samaria, ni en Jerusalén adoráis al Padre. O sea, haciendo referencia que ni los samaritanos ni los judíos iban a ser pueblo de Dios. Iba a llegar el tiempo que ni en Jerusalén se iba a adorar al Padre. Por eso es que después, hermanos, en el año 34 se le termina ya el periodo de gracia a la nación judía como nación y dejan de ser pueblo de Dios. Pero en el año 31 ya el templo quedó inactivo. En el año 31 ya el templo queda inactivo. En el año 34 ya directamente, hermanos, se le finaliza la gracia al pueblo de Dios, y en el año 70 viene la destrucción de Jerusalén. Y efectivamente ni en Jerusalén nunca más se pudo adorar al Padre, porque lo sacaron corriendo a los judíos, los romanos, en el cautiverio que se llama el cautiverio romano. Con respecto a los judíos, hay 2 cautiverios que ustedes conocen. El cautiverio babilónico en el año 586, el gran cautiverio babilónico que se dio en el año 586 a.C., y segundo, el cautiverio romano que se dio en el año 70 después de Cristo. Fueron las 2 veces que se destruyeron el templo. Ahora bien, qué casualidad, y noten este misterio. En el año 586 es destruida Jerusalén y el templo, pero es restaurada Jerusalén y el templo en la época de los persas, cuando Ciro el persa manda la orden de que vayan todos los judíos a restaurar Jerusalén. Bueno, en el año 70 es destruida Jerusalén y el templo,
¿Y cuándo se iba a dar la restauración de eso? Porque hubo restauración del cautiverio babilónico. ¿Y cuándo fue la restauración del cautiverio romano? Eso es lo que vamos a ver hoy un poquito, y mañana vamos a ver bien ya ese tema. Vamos a ver bien ya ese tema. Entonces, hermanos, habíamos leído, ¿se acuerdan ayer en la página del conflicto de los siglos, página 29, 35, 36 y 39, habíamos leído todo lo que pasó en Jerusalén en ese tiempo? Pero resulta que lo que le pasó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo a los judíos de raza estaba profetizado en Deuteronomio, y vamos a ver qué es lo que se cumplió en ellos, que es una profecía que estaba dada en Deuteronomio capítulo 28. Y anoten, Deuteronomio capítulo 28, versículo 32 al 34. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 32 al 34, dice lo siguiente, presten atención. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y nunca serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos, que es lo que pasó en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Versículo 38 también, 37 y 38. En el versículo 37 y 38 dice, y serás por pasmo. Hermanos, esto es lo que le está pasando ahora a la diáspora judía en todo el planeta. Nadie los quiere. Nadie los quiere. Fíjense bien. Y serás por pasmo, por ejemplo y por fábula a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Y dice el versículo, sacarás mucha simiente al campo y cogerás poco, porque la langosta lo consumirá, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hermano, les quiero leer versículo 45. Versículo 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. A los judíos los persiguen, hermanos, el oprobio a donde van. Y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Versículo 48 al 51. 48 al 51. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá sobre ti gente de lejos, del cabo de la tierra, que vuele como águila, gente cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Versículos 52 al 58. Fíjense, esto sí, y ahora viene lo que se cumplió en Jerusalén, versículos 52 al 58. Y te pondrá cerco, o sea, cuando los romanos cercaron la ciudad de Jerusalén, y te pondrá cerco en todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y encastillados en que tú confías, en toda tu tierra. Te cercará pues en todas tus ciudades y en toda tu tierra que Jehová tu Dios te habrá dado. 53. Y comerás el fruto de tu vientre, cuando las madres comían a los hijos dentro de la ciudad de Jerusalén. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el cerco y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en ti y el muy delicado, su ojo será maligno para con su hermano y para con la mujer de su seno y para con el resto de sus hijos que le quedaren. Dice 55, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comerá, porque nada le habrá quedado en el cerco y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie probó asentar sobre la tierra,
de ternura y delicadeza, su ojo será maligno para con el marido de su seno, y para con su hijo, y para con su hija, y para con su chiquita que sale de entre sus pies, y para con sus hijos que pariere, pues los comerá escondidamente, a falta de todo, en el cerco y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de aquesta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios. Y versículos 63 al 68, hermanos. Versículos 63 al 68. Y dice así, hermanos: y será que como Jehová se gozó sobre vosotros para haceros bien y para multiplicaros, así se gozará Jehová vuestro Dios para arruinaros y para destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra. ¿Y cuándo lo sacaron de la tierra de Judea los judíos? En el año 70 de nuestra era. Ahí se cumplió. Por eso dice: y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para poseerla. Y Jehová te esparcirá. Aquí está la diáspora, la dispersión de los judíos en el versículo 64. Dice el versículo 64, hermano. Disculpen que tome aire un poco. Yo también me canso un poco. Versículo 64, hermanos: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde el un cabo de la tierra hasta el otro de ella, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y aquí está lo que nos preguntaba el hermano Luis anoche: ¿por qué les va mal a donde van? ¿Por qué los critican? Así sean pobres o ricos, lindos o feos, ¿por qué todo el mundo habla mal de los judíos? Sean rico o pobre. Si es pobre, ahí está ese que mató a Cristo. Si es rico, ahí está ese rico que mató a Cristo. El caso es que todos le echan la culpa a ellos a donde van. Y aquí está lo que se cumple el versículo 65 en ellos: y ni aun entre las mismas gentes descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, que allí te dará Jehová corazón temeroso y caimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como colgada delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no confiarás de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diere que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará tornar a Egipto en navíos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y habla de que iban a ser vendidos como enemigos. Hermanos, toda esta profecía que está en Deuteronomio 28 la vuelve a relatar el conflicto de los siglos, diciendo que esta profecía de Deuteronomio 28 se cumplió en los judíos en el año 70 de nuestra era, cuando fueron llevados cautivos por los romanos. No sé si me explico, hermanos. Entonces, todo esto quedó confirmado por el libro El conflicto de los siglos. Entonces, todo esto, hermanos, que yo les estoy leyendo, se cumplió en la nación de los judíos. Y ahora noten lo que yo les voy a leer en Primeros Escritos, y esto es sí para que ustedes lo tengan en cuenta. Primeros Escritos, página 212 y 213. Y esto también responde a la pregunta que nos hizo anoche Luis. Cuando yo hablaba, yo decía el holocausto nuclear, decía yo, por eso se reían ustedes. No, es el holocausto judío. Bueno, uno habla y habla, a veces se confunde, ¿no? El holocausto nazi, el holocausto judío que ocurrió allá por entre 1930 y 40, hermanos, bajo el liderazgo de Hitler en la Alemania nazi. Uno dicen, me preguntaban anoche, ¿y será que eso tiene que ver? Todo tiene que ver, hermanos, todo tiene que ver. Del 39 al 45. Bueno, por ahí digamos. Todo eso tiene que ver, hermanos. Todo eso tiene que ver. Ahora, a mí me llama la atención lo que dice Primeros Escritos, páginas 212 y 213. Y yo no sé por qué muchos adventistas dicen, no, la Biblia no habla nada de los judíos. No, el espíritu de profecía no habla nada de los judíos. Habla todo, hermanos. Y dice así:
Los judíos que primero despertaron la ira de los paganos contra Jesús no habían de escapar sin castigo. En la sala del tribunal, cuando Pilato vaciló en condenar a Jesús, los judíos enfurecidos gritaron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El cumplimiento de esta terrible maldición que atrajeron sobre sus cabezas lo ha experimentado la nación judía. ¿Cómo? El cumplimiento de esta terrible maldición que atrajeron sobre sus cabezas lo ha experimentado la nación judía. Noten lo que sigue diciendo. Los paganos y los así llamados cristianos han sido igualmente sus enemigos. Todos han sido enemigos de los judíos. Y lo dice acá el espíritu de profecía, hermanos. Dice así: los paganos y los así llamados cristianos han sido igualmente sus enemigos. Aquellos que profesan ser cristianos, en su celo por Cristo, a quien los judíos crucificaron, pensaron que cuanto más los hicieran sufrir, tanto más agradarían a Dios. Por ende, muchos de los judíos incrédulos fueron muertos, mientras que otros fueron expulsados de un lugar a otro y fueron castigados casi de toda manera posible. Los judíos, hermanos, fueron castigados de casi toda manera posible. Y eso no es nada. Fíjense lo que sigue diciendo la cita. La sangre de Cristo y la de los discípulos a quienes habían dado muerte estaba sobre ellos, y fueron sometidos a terribles castigos. La maldición de Dios los siguió. ¿Queda claro, hermanos? La maldición de Dios los siguió, y fueron objeto de oprobio y ridículo para los paganos y los así llamados cristianos. Fueron degradados, rehuidos y detestados, como si hubiesen sobre ellos la marca de Caín. Y noten, hermanos, sin embargo, vi que Dios había preservado maravillosamente a este pueblo. Ahí va queriendo lo que yo quiero entrar a otra parte. Dios no los ha desechado completamente. Por eso dice la hermana Huay: sin embargo, vi que Dios había preservado maravillosamente a ese pueblo y lo había dispersado por el mundo a fin de que fuese reconocido como especialmente castigado por la maldición de Dios. O sea que cuando Luis nos preguntaba, ¿pero será que todo esto tiene que ver con un castigo? Sí. Sí. Vuelvo a leer. Dice así, hermanos: vi que Dios habría preservado maravillosamente ese pueblo y lo había dispersado por el mundo a fin de que fuese reconocido como especialmente castigado por la maldición de Dios. Entonces, ¿para qué existe la nación de Israel en la diáspora y ahora en Israel? ¿Por qué? Porque Dios los ama, pero quiere castigarlos. Yo a ustedes nunca van a ser destruidos de la tierra, dice Dios. Por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, yo los voy a preservar para siempre, pero los voy a castigar siempre. Es decir, que ese castigo dura hasta el tiempo del fin. Dura hasta el tiempo del fin como nación. Ahora, si un judío se convierte a Cristo, la bendición de Cristo viene y ya se le rompe la maldición. Ahí. ¿Se entiende eso? En el momento que aceptan a Cristo, ya toda maldición se les va. Es decir, que hoy en día si decimos es un pueblo Castigado, castigado. No sé si maldito, pero sí castigado. maldición, Claro. Bueno, es que te explico, no todos son castigados, como ya voy a ir explicando eso. Genéricamente está castigado, pero hay judíos temerosos de Dios, y por causa de esos temerosos de Dios es que Dios en el año 1948 y 1967 decide por lástima, y no por arrepentimiento de ellos, sino por lástima y consideración, decide devolverles en 1948 y en 1967 la tierra de Israel para ellos. Y ya van a ver lo que yo les voy a mostrar. odia tanto si ya no son pueblo de Dios. No interesa lo que haga el diablo, interesa cómo los ve Dios. Y Dios ahora, hermanos, tienes que mantenerlos con vida porque quiere disciplinarlos y quiere castigarlos para que de una vez por todas acepten a Cristo, acepten al Mesías. ¿Sí? Y bueno, el diablo odia a los judíos y odia a todo el mundo, odia a cualquiera que se acerque a Cristo. Por ejemplo, en el holocausto contra los judíos.
Bueno, porque ellos tenían que cumplir un propósito, o sea, el pueblo judío tiene que cumplir un propósito, recibir el castigo de Dios. Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos por las generaciones, quiere decir. Y bueno, Dios tiene que cumplir eso, porque Dios los quería preservar con vida, pero ellos dice, yo los preservo con vida, pero se tiene que cumplir en ustedes la maldición que ustedes se han atraído sobre sí mismos. Ahora noten, hermanos, vi que Dios había abandonado a los judíos como nación. Pero, hay un pero acá, pero que miembros individuales de entre ellos se han de convertir todavía y ser capacitados para arrancar el velo de sus corazones y ver que la profecía relativa a ellos se ha cumplido. Recibirán a Jesús como el Salvador del mundo y verán el gran pecado que cometió su nación al rechazarlo y crucificarlo. Entonces de aquí ya salta un tema que lo vamos a tocar en las clases futuras ya, de la conversión de los judíos en el tiempo del fin. Dios los abandonó como nación religiosa a ellos, ya no son iglesia. Pero nosotros somos nación santa. Sí, dice 1 de Pedro, nosotros somos nación santa, real sacerdocio, escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2, 9 y 10 dice eso, hermanos. De manera que hasta acá, la Biblia y el espíritu de profecía explican claramente por qué a los judíos les ha ido como les ha ido en toda la dispersión de los judíos. Pero hermanos, si bien es cierto, hemos visto eso, vamos a ver qué se habla de la restauración de los judíos. Porque hermanos, aquí me quiero detener un poco. Resulta que todo el mundo se le burlaba a los judíos porque decían, sí, los judíos son castigados por Dios, los judíos son malos, son lo peor que hay son los judíos, ellos rechazaron a Cristo, ellos mataron a Cristo, ellos crucificaron a Cristo, son castigados. Y claro que son castigados, hermanos, pero de pronto, en el año 1948 se les devuelven sus tierras y en el año 1967, con la guerra de los 6 días, toman control ya de toda esa zona. Entonces de pronto el mundo queda con la boca abierta. Y aquí es donde yo quiero detenerme a una profecía que muchos nunca han sabido explicar y que el mundo entero se quedó con la boca abierta, incluso hasta el cristianismo mundial, porque de pronto en el 1948 y en el 1967 Israel vuelve a su tierra, Israel se instala en su tierra y hoy en día ya no están más en cautiverio. ¿Cómo es eso? Yo quiero que alguien me explique. Han vuelto del cautiverio a la tierra de Israel, ahora son nación, son potencia bélica y hasta son potencia nuclear. Y les cuento algo, hermanos, son tan poderosos los israelitas ahora, que aunque son una nación chiquita ahí, ellos han dicho, tenemos una sorpresita guardada para el mundo árabe. Si nos quieren matar, que nos maten, pero van a ver las sorpresitas que nosotros les tenemos guardadas, que nos toquen y van a ver qué les pasa. Vamos a cumplir lo mismo que hizo Sansón. Morimos nosotros y mueren todos. Y justo Israel está en el centro del mundo árabe, o sea que ningún árabe se le puede escapar a Israel si Israel llega a poner en acción todas las armas nucleares que tiene ahora. No se le escapa ni... Para cómo todo es tan pegadito a Israel, nada que digamos que algún país árabe esté allá, arriba de Rusia o atrás de Rusia, cosa que no pueden llegar, no. Están todo a la parcita de Israel. O sea que si Israel decide atacar con armas nucleares en un intento suicida, los destruye a todos, hermanos. Entonces, el mundo entero ha quedado con la boca abierta, han quedado asustados cuando ven que todos los israelitas vuelven a su nación, no están más dispersos, y hoy en día son nación. Y ahora, ¿la Biblia tiene algo que decir con respecto a eso? ¿Tiene algo que decir con respecto a eso? No, la Biblia no dice nada. La Biblia lo dejó ahí nomás. Se dio el cautiverio romano, los judíos fueron esparcidos por el mundo y ya está. Nadie más sabe nada de esto. Ya nadie sabe nada de los judíos. Ni la Biblia ni el espíritu de profecía dice nada.
¿Será que la Biblia no dice nada, hermanos? Ya van a ver todo lo que dice la Biblia con respecto a los judíos y metámonos en el tema. Vamos a Lucas 21. Vamos a Lucas capítulo 21. En Lucas capítulo 21 vamos a leer el versículo 20 al 24 para que vean, hermanos, si es que dice o no dice qué es lo que iba a pasar en el futuro con la nación de Israel. Dice así, Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24. Bueno, aquí habla del cautiverio romano. Y dice así: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Y dónde estaban escritas esas cosas? En Daniel capítulo 9, y en Deuteronomio capítulo 28, y en Levítico capítulo 26. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Y el versículo 24 es otra llave, hermanos. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y yo digo, bueno, pero eso es fácil, eso ya lo entiendo, eso es fácil. Eso es fácil de comprender. Eso se cumplió en el año 70 de la era cristiana. Ya está, eso es fácil, eso lo sabe cualquiera. O sea que la primera parte del verso 24 la sabe cualquiera, pero noten, la segunda parte del versículo 24 es lo que la gente no cita, lo que los teólogos no citan y no lo explican porque no lo entienden. Y dice la segunda parte del versículo 24: y Jerusalén será pisoteada o será hollada de las gentes hasta que los tiempos de la gente sean cumplidos. O sea, Jerusalén va a ser dominada y pisoteada y destruida por las gentes hasta, está la palabra hasta que el tiempo de estos gentiles se cumpla. ¿Cuándo se cumplió el tiempo de los gentiles, hermanos? En 1948 y 1967. Pero vuelvo a leer, la última parte del verso 24 dice: y Jerusalén será hollada de los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles o de las gentes sean cumplidos. Ahora, ¿en qué otra parte de la Biblia se habla de cuando el tiempo de los gentiles se iba a cumplir? ¿Qué significa esto? Que el tiempo del dominio de los gentiles sobre Jerusalén, el tiempo en que iban a pisotear a Jerusalén se iba a terminar, y eso se terminó en 1948 y 1967. Y habíamos dicho que eran romanos, sarracenos, árabes, normandos, qué sé yo, y por último los británicos, que después le terminan dando la libertad a los judíos. Pero todos los gentiles y pseudo-cristianos, hermanos. Ahora, ¿en qué otra parte se explica esta extraordinaria profecía cuando se cumple el tiempo de los gentiles y Jerusalén, la Jerusalén literal, no iba a ser más pisoteada por las gentes, hermanos? No, tampoco. Vamos a ver, hermanos. Ezequiel capítulo 36. No, Macabeos tampoco. En Daniel 13 tampoco. Noten, hermanos, Ezequiel capítulo 36, agárrense de las sillas con lo que vamos a leer acá. Porque esto, hermano, en Ezequiel 36 hay profecías mezcladas y tienen doble cumplimiento. Aquí se aplica a la restauración del cautiverio babilónico, pero también se aplica a la restauración del cautiverio romano, porque es una profecía para el tiempo del fin. Porque todo esto que yo voy a leer nunca se cumplió completamente en la restauración del cautiverio babilónico, pero sí estamos viendo el cumplimiento ahora en la restauración del cautiverio romano, ¿sí? Porque desde que se produjo el cautiverio romano en el año 70, nunca más se han restaurado hasta 1948. Fíjense qué interesante, y como aquí habla de cuándo se iba a cumplir el tiempo de las gentes. Versículo 1. Y tú, hijo del hombre,
profetiza sobre los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto el enemigo dijo sobre vosotros, ea, también las alturas perpetuas nos han sido dadas por heredad, profetiza, o sea, profetiza para el futuro. Profetiza por tanto y di: así ha dicho el Señor Jehová, pues por cuanto asolándoos y tragándoos de todas partes, para que fueseis heredad a las otras gentes, y no les hace acordar eso, será pisoteada por las gentes, será hollada por las gentes, será dominada por las gentes. Aquí está. Pues por cuanto asolándoos y tragándoos de todas partes, para que fueseis heredad a las otras gentes, se os ha hecho andar en boca de lenguas y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra del Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas, porque quedaron desamparadas en el año 70, que fueron puestas a saco y en escarnio a las otras gentes alrededor, los romanos y todos los que apoyaban a los romanos. Por eso así ha dicho el Señor Jehová: he hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás gentes, romanos, sarracenos y todos los que a lo largo de la historia han dominado Jerusalén, contra las demás gentes y contra toda Idumea, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón, con enconamiento de ánimo, para que sus expelidos fuesen presa. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las gentes, el oprobio de los gentiles. Jerusalén será hollada por las gentes hasta que el tiempo de las gentes sean cumplidos. ¿Cuándo se van a cumplir ese tiempo? Aquí está hablando y se refiere al futuro. Versículo número 7. Por lo cual así ha dicho el Señor Jehová: yo he alzado mi mano, que las gentes que os están alrededor han de llevar su afrenta, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestros ramos y llevaréis vuestro fruto a mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Pronto iban a volver del cautiverio. Y noten lo que dice el versículo 9: porque heme aquí a vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. ¿Qué es lo que está pasando ahora en la tierra de Israel? Están siendo restaurados. Toda la tierra de Israel está siendo restaurada. Y la profecía de Ezequiel 36, hermanos, es una profecía que hay que estudiarla bien para entender todo lo que está pasando ahora en la tierra de Israel. Y dice el versículo 10: y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades han de ser habitadas y serán edificadas las ruinas. Y díganme, les hago una pregunta: ¿no se han edificado ciudades hoy en día en Israel y en Jerusalén? ¿No hay edificadas ciudades? ¿O está todo asolado y nadie vive ahí? Se ha cumplido el versículo 10, que dice la última parte: y las ciudades han de ser habitadas y serán edificadas las ruinas. Sí. Es más, hoy en día construye sobre Jerusalén, porque es sobre la Jerusalén vieja. Sí. La otra quedó como enterrada. Sí. Se encuentra en los textos arqueológicos y hace 2000 años atrás más o menos. Demostrando el tiempo que estuvo así. Claro, aparte que se está edificando sobre las ruinas de forma literal. Exactamente. Bueno, fíjense. Versículo 11. Y multiplicaré sobre vosotros hombres y bestias. Y qué casualidad que hoy en día hay animales y bestias ahí. Y serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar. Noten esto, hermanos. Y os haré morar como solíais antiguamente. Y os haré más bien que en vuestros principios. Y sabréis que yo soy Jehová. Hoy en día son una potencia mundial Israel. Versículo 12. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel. Ya no andan ahí los
turcos, ya no dominan los turcos, ni los romanos, ni los sarracenos. Quienes dominan ahí son su pueblo Israel. Y noten lo que dice el versículo 12: y te poseerán, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Israel cuida a los de su nación hoy en día, y hoy en día están morando en su tierra, y hoy en día ya nadie los saca de ahí. Versículo 13: así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tus gentes has sido, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, desde Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Se acuerdan todo eso? Aquí está. ¿Ven cómo concuerda? Y dice el versículo número 15: y nunca más te haré oír injuria de gentes, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir los hijos de tus gentes, dice el Señor Jehová. Y noten ahora lo que comienza a decir, hermanos, y ya van a ver por qué yo lo aplico al capítulo 36, al tiempo del fin. Ya van a ver por qué, hermanos. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, morando en su tierra la casa de Israel, la contaminaron con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos, por las sangres que derramaron sobre la tierra. Lo mismo que dice Mateo 23, la sangre de todos los justos y los santos y los profetas desde la fundación del mundo. Y dice: y derramé mi ira sobre ellos por las sangres que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron, y esparcirlo por las gentes, lo que dice Lucas 21, y esparcílos por las gentes, y fueron aventados por las tierras, la diáspora, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y entrados a las gentes a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de su tierra de él han salido. Y ahora noten el versículo 21. Dios decide restaurarlos a los judíos a su tierra, no porque los judíos se hayan arrepentido todos y completamente, no porque los judíos hayan aceptado todo a Cristo, no, porque la mayoría no lo acepta hasta el día de hoy, y la mayoría no le obedece como realmente debiera obedecerle. Pero básicamente sí se han vuelto a Dios, y eso es lo que ya les voy a mostrar enseguida. Y he tenido lástima en atención a mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las gentes a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel, y le está profetizando: así ha dicho el Señor Jehová, no lo hago por vosotros. O sea, no porque ustedes sean buenitos, no porque ahora ustedes se han arrepentido, no porque ustedes ahora guardan perfectamente la ley, no porque ustedes ahora han aceptado a Cristo, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado. Por eso dice Lucas 21, Jerusalén será hollada por las gentes hasta que Jerusalén se arrepienta algún día. ¿Dice así? No habla del arrepentimiento de Israel, habla de que Dios dice: va a llegar un momento en que yo les voy a tener lástima, en atención a mi santo nombre, porque al fin y al cabo ustedes son descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, porque les tengo lástima y les tengo compasión y me conmuevo de verle cómo le ha ido por tanto tiempo, va a llegar un tiempo en que los voy a restablecer a su tierra. Y el contexto habla de eso. Y el contexto dice que volverán a su tierra y edificarán las casas, pero no porque ellos se han arrepentido o han aceptado a Cristo, sino porque les tengo lástima. Punto, se terminó. Y Lucas también dice lo mismo: Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que ellos se arrepientan o hasta que acepten a mi hijo. ¿Dice así? No, hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido, porque Dios dice basta y ya está. Versículo número 23. Y santificaré mi nombre grande profanado entre las gentes, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las gentes que yo soy Jehová, dice el Señor, dice, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Y noten ahora, hermanos, presten atención.
y yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Alguien puede decir, bueno, pero esto se aplicaba a la restauración del cautiverio babilónico. Pero qué casualidad que esto también se ha cumplido ahora. Bueno, versículo 24, y yo os tomaré de la gente. Y yo, pero Señor, ¿por qué? ¿Porque se han arrepentido? No, porque les tengo lástima, dice el contexto. Y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y una vez que los ha traído en 1948 y después en 1967, y desde 1967 en adelante están creciendo, ahora habla de que en este tiempo ellos pronto también allí van a recibir la lluvia tardía. Van a recibir la lluvia tardía, hermanos, cuando vayan los hijos de Dios con lluvia tardía y prediquen con lluvia tardía, y ellos allí también reciban lluvia tardía. Presten atención. Cuando ellos vuelvan a su país, dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Y dice, en ese tiempo, cercano a la lluvia tardía, dice ahí, vuelve a retomar el tema anterior, en el versículo 28 vuelve a retomar el tema anterior, y dice que cerca de ese tiempo, cuando Dios les dé el agua de la lluvia tardía, dice, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. ¿Qué es lo que está pasando ahora? O sea que ya dentro de poco, que está por descender la lluvia tardía, se está cumpliendo en ellos la abundancia que hoy en día tiene el pueblo de Israel. Versículo 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, que eso se está viendo ahora, y el fruto de los campos, que también se está viendo ahora, porque nunca más recibáis oprobio de hambre entre las gentes. Entonces, aquí es donde yo deduzco que esto no se puede haber referido a la restauración del cautiverio babilónico, porque después del cautiverio babilónico vino el cautiverio romano. Entonces no puede decir aquí nunca más sufrirán oprobio de gente, porque después con el cautiverio romano volvieron a sufrir oprobio de gente. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, por eso yo deduzco que al hablar de la lluvia tardía y al hablar del nunca más en el versículo 30, se está refiriendo más al tiempo del fin que al tiempo de la restauración del cautiverio babilónico. Para los hermanos que nos siguen por internet, yo le pido que escuchen varias veces este tema hasta que lo puedan llegar a entender bien. Versículo 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, porque nunca más recibáis oprobio de hambre entre las gentes. Versículo 31. Y cuando ya cerca del tiempo del fin ellos se estén convirtiendo, dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y esto en el tiempo del fin, hermanos, los judíos se van a dar cuenta de esto. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Pero aclara el Señor, el hecho de que el pueblo de Israel en el tiempo del fin primeramente va a ser potencia y después se van a convertir a Cristo en el tiempo del fin, hace claro de que primeramente van a ser potencia porque Dios les tiene lástima. Por eso dice el versículo 32, no lo hago por vosotros, dice el Señor Jehová, séaos notorio. No es porque ustedes son buenitos y porque ustedes se han convertido, porque ustedes siguen siendo durangos de corazón. Entonces quede claro que esta profecía que yo acabo de dar no se va a cumplir porque ustedes son merecedores de que se cumpla esta profecía. No lo hago por ustedes, sino porque yo les tengo lástima, les tengo compasión, les tengo conmiseración.
No lo hago por vosotros, dice el Señor Jehová, séaos notorio, avergonzaos y confundíos de vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho el Señor Jehová, el día que os limpiare de todas vuestras iniquidades, haré también habitar, o sea, está hablando de la lluvia tardía, y en ese tiempo dice, haré también habitar las ciudades, y las asoladas serán edificadas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber sido asolada en ojos de todos los que pasaron, los cuales dijeron, esta tierra asolada fue como huerto de Edén. Y en estas ciudades desiertas y asoladas y arruinadas, fortalecidas estuvieron. Y noten, hermanos, presten atención porque ya vamos terminando. Y las gentes que fueron dejadas en vuestros alrededores sabrán que yo edifiqué las derribadas y planté las asoladas. Yo Jehová he hablado y harélo. Está profetizando Dios, y harélo. Así ha dicho el Señor Jehová, y esto se aplica al tiempo del fin. Noten lo que profetiza, cómo el pueblo de Dios ya en el tiempo del fin lo va a buscar a Jehová, pero esto es otro tema que ya lo vamos a dejar para el último. Aún seré solicitado de la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los de hombres a modo de rebaños, como las ovejas santas, como las ovejas de Jerusalén en sus solemnidades. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Qué casualidad que todo esto se ha cumplido a partir de 1948 y de 1967, hermanos. Sino, ¿qué significa toda esta profecía rara de Ezequiel 36? Si alguien me quiere decir, bueno, esto se aplica solamente a la restauración del cautiverio babilónico, y hay versículos que no se han cumplido acá. Después vino otro quebranto que fue el cautiverio romano. Por lo tanto, para mí esto se aplica al tiempo del fin. Y si alguien quiere pensar de otra forma, que piense, pero yo creo lo que está escrito. Dios dice que iba a restaurar a la raza judía como nación porque Dios les tenía lástima. Avanzando un poquito más, hermanos, les quiero mostrar, hermanos, Salmo 94, versículo 12 al 14. Para aquellos que dicen que la Biblia no habla nada de los judíos, no, sí habla, nada más que ellos no saben, no conocen. Salmo 92, versículo 12 al 14, nada más que hay que tener discernimiento cuando uno estudia la Biblia. En el Salmo 94, versículo 12 al 14, hay versículos raros que hay que saber discernirlos. Salmo 94, versículo 12 al 14, dice así, hermanos: Bienaventurado el hombre a quien tú, Jah, castigares, y en tu ley lo instruyeres, para tranquilizarle en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Y noten lo que dice el versículo 14: Porque no dejará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad. ¿Sí? Los judíos fueron castigados, pero Dios no los ha desamparado completamente. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 22 al 25. Primera de Samuel 12. En Primera de Samuel capítulo 12, Primera de Samuel capítulo 12, versículo 22 al 25, dice así. ¿Y por qué yo también creo que esto se refiere al futuro, hermanos? Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes yo os enseñaré por el camino bueno y derecho. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho Jehová con vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Entonces el versículo 22 dice: Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo.
Y uno lee este relato y dice, ¿qué tiene que ver este relato con lo que estamos estudiando? Bueno, Samuel les dice esto. Pero resulta que después de Samuel, Dios sí desamparó a su pueblo, hermanos, y los entrega en manos de los babilonios. Y después lo terminó entregando en manos de los judíos. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto más se está refiriendo al tiempo del fin en comparación de texto con texto con lo que leíamos en el Salmo 94, versículo 12 al 14. Ahora bien, hermanos, algo raro que también yo he leído, fíjense esto, está, hermanos, en Amós capítulo 9. Vamos a Amós capítulo 9. En Amós capítulo 9, el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo número 1 al 4. Y noten, hermanos, que el último cautiverio, ¿cuál fue el último cautiverio que sufren los judíos? El de los romanos, ¿sí? Bueno, fíjense bien lo que se profetiza acá. Amós capítulo 9, versículo 1 al 4. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, hiere el umbral, y estremezcanse las puertas, y córtales en piezas la cabeza de todos. Y el postrero de ellos mataré a cuchillo, y no habrá de ellos quien se fugue ni quien se escape. Aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano. Y si subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en el profundo de la mar, allí mandaré a la culebra y morderálos. A donde vayan los judíos, a cualquier parte del mundo, hermanos, no se escapan de la disciplina de Dios. Y el versículo 4 termina confirmando lo que yo les había dicho. Versículo 4. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré al cuchillo y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien, hermanos. Y podemos esto aplicar al cautiverio de Israel en el año 722 a.C. por los asirios, al cautiverio del pueblo judío también. El principio se lo puede aplicar al cautiverio del pueblo judío en el año 586 a.C., y también al cautiverio del pueblo judío en el año 70 después de Cristo, y sobre todo al último cautiverio, que es el romano. ¿Por qué? Porque es raro cómo termina el capítulo 9. Aquí habla de un cautiverio extraño, pero como termina el capítulo 9, habla de una restauración de Israel. Ya van a ver cómo termina el mismo capítulo. Qué casualidad que comienza hablando de un cautiverio y termina hablando de una restauración. Entonces leemos, hermanos, versículos 7 al 15. Qué raro esto, hermanos. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros, dice Jehová, como hijos de etíopes, o sea, por su infidelidad? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los palestinos de Caftor, y a Chir de los arameos? He aquí que los ojos de Jehová están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la haz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Y si bien esto lo podemos aplicar a los otros cautiverios anteriores, yo también lo puedo aplicar al tiempo del fin, porque el contexto lo permite. Fíjense bien. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito a tierra. A cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Versículo 11, y noten cómo empieza a hablar ahora. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído, y cerraré sus pórticos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado. Ya comienza a hablar de una restauración futura, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Idumea y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. O sea que Israel iba a ser potencia en el tiempo del fin.
Y dice el versículo 13, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la semilla, la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Esto significa rapidez de los tiempos, abundancia material para Israel, y el tiempo en que los collados se derretirán cuando habla del tiempo del fin. Por eso es que esta profecía se está aplicando al tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, dice el versículo 14, esto ya no se aplica, hermanos, al Antiguo Testamento, sino al tiempo del fin, cuando el tiempo será rápido, cuando Israel tendrá abundancia y cuando estará cerca el tiempo en que los collados se derretirán. Y dice el versículo 14, y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor Jehová Dios tuyo. Entonces, hermanos, este versículo, esta profecía que es maravillosa para mí, porque yo me gozo en esta profecía, hermanos, me da gozo predicar esto. ¿Qué está diciendo sobre la nación de Israel? Que no lo puedo aplicar a la invasión de Israel en el año 722 a.C. por los asirios, porque ahí fueron llevados cautivos. Tampoco la puedo aplicar al cautiverio babilónico, porque fueron llevados cautivos y después volvieron de nuevo a su tierra, pero después lo vuelven a sacar los romanos. Entonces no se puede aplicar ni a la invasión asiria ni a la invasión babilónica, se lo puede aplicar. Tiene que aplicárselo a otro cautiverio del cual, cuando se produzca la restauración, ya nunca más los pueda sacar nadie. ¿Y cuándo fue ese cautiverio? En el año 70 después de Cristo, y su restauración 1948-1967, y de ahí en más ya nadie los puede sacar a Israel de su tierra. ¿O alguien los puede sacar? Vayan a sacarlo, van a ver todos los cohetes fósforo que te van a tirar. Bueno, fíjense, hermanos, el versículo 15. Hermanos, el versículo 15, porque cuando volvieron del cautiverio babilónico, han habitado en la tierra, pero después los romanos lo han vuelto a sacar de ahí a todos. Han sido llevados cautivos a todas las naciones, como dice Lucas 21. Caerán a cuchillo y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén va a quedar pisoteada y destruida, punto. Pero hermano, el versículo 15 dice, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor Jehová, Dios tuyo, hermanos. Entonces, según el contexto, se refiere al tiempo del fin. Está hablando de la restauración de un Israel que iba a ser potencia en el tiempo del fin, hermanos. Y como si fuera poco, vamos al Salmo 147. Salmo 147. Salmo 147. Salmo 147, versículo 1 y 2. Pórtense bien, chicos, estén atentos. Ceci, Retalo, a los chicos ahí que se están portando mal. Bien, chicos, noten. Para todos los hermanos que nos siguen por internet, le aclaramos que esto no son sermones, ¿no? Si fuesen sermones yo estaría muy serio, almidonado, quietito, muy solemne predicando un sermón, no volaría una mosca. Pero estamos haciendo, son clases bíblicas y hasta cierto modo un poco interactivas, donde los hermanos por ahí preguntan, opinan. Es una clase amena, no es un sermón. Si fuese un sermón no volaría una mosca, pero esto no son sermones, son clases de profundización donde la gente pregunta, opina, se ríe, hace comentarios. Es una clase bíblica, ¿sí? Eso le aclaro a los hermanos que nos siguen por internet para que no se asusten ahí por algunas cositas ahí que ellos ven que nos reímos, que comentamos y todas estas cosas. Salmo 147, versículo 1 y 2 dice así, presten atención, chicos. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Y noten lo que dice el versículo 2. Jehová
edifica a Jerusalén y a los echados de Israel los recogerá. Y qué casualidad que ahora los está recogiendo a todo y está edificando Jerusalén. Los recogerá. Versículo 12 al 14. Versículo 12 al 14. Alabad a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Está fortificado Israel hoy en día? Está recontra fortificado. Yo no sé si Israel les ganará a todas las naciones, pero sí sé algo: todas las naciones no le van a ganar a Israel así nomás. No sé si me explico. Entonces, qué raro estos versículos, hermanos. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Y hermano, ¿los estará bendiciendo a los israelitas? Sí. ¿Por causa de ellos? No. Por causa de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Porque yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué Dios los bendice tanto? ¿Por qué son tan sanos los judíos? ¿Por qué son profesionales todos, comerciantes, profesionales? ¿Por qué todos tienen negocios? ¿Por qué tienen tanto dinero en el mundo? Yo me acuerdo que fui, hermanos, al primer congreso de filosofía de la religión que se hizo acá en Tucumán. Y fue un rabino a predicar. Yo en ese tiempo era estudiante de la Facultad de Psicología y fui invitado al primer congreso de filosofía de la religión que se hizo acá en uno de los hoteles de Tucumán, acá en el centro. Y fue a disertar un judío. Y cuando el judío pasó, un judío muy jovencito, más joven que yo, él era licenciado en no sé qué cosa, y era máster en historia judía, no sé qué cosa, 10.000 títulos tenía. Y entre todas las cosas que él dijo algo muy interesante. Dice: nosotros los judíos hemos sufrido mucho, decía él, pero nadie puede negar en el mundo, dice, que los judíos, dice, somos una maravilla de la cultura. Dice, nadie puede negar cómo nosotros como pueblo hemos preservado y hemos hasta el día de hoy permanecido. ¿Por qué no nos hemos extinguido? ¿Por qué seguimos firmes? ¿Por qué prosperan? ¿De dónde sale esa bendición? Si yo conozco gente sinvergüenza, criminales, gente buena y mala, pero que no prosperan tanto como los judíos. ¿Por qué los judíos tienen algo que no sé por qué? Y hermanos, yo he tenido compañeros judíos, yo tenía alumnos judíos, me acuerdo cuando yo preparaba alumnos para la facultad de odontología, tenía alumnos judíos, y todos eran de dinero, hermanos, de mucho dinero. Nunca he conocido un judío pobre, por lo menos yo. ¿De dónde tanta bendición, hermanos? Es más, en los Estados Unidos dicen que gran parte de la estructura económica está formada por judíos, claro. Y en el mercado mundial dice que los grandes, poderosos de ahí son judíos. Yo pregunto, ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde? Bueno, qué raro lo que dice acá, ¿no? Qué raro lo que dice estos versículos que acabamos de leer. Versículo 18 al 20. El versículo 14. Él pone en tu término la paz. Bueno, eso se puede interpretar de muchas maneras. En ninguna parte de la tierra hay paz completa, pero una paz genérica sí, porque adentro de sus muros nadie los molesta, y cuando los molesta ellos devuelven también con represalias. Versículo 14, te hará saciar de grosura de trigo, eso sí se cumple. Versículo 18 al 20, enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y juicios a Israel. No ha hecho esto con toda gente, y no conocieron sus juicios. Aleluya. O sea, mostrando el interés que tiene Dios porque el pueblo judío se vuelva a Él, incluso en los días que estamos viendo ahora, que son los días finales. Seguimos avanzando un poquito más, hermanos. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Entonces no pueden decir que la Biblia no habla nada de los judíos. ¿Cómo que no habla? Ya van a ver, y ya van a ver mañana, hermano. Por favor, hagan un esfuercito mañana y vengan a la clase que vamos a hacer. Por favor, traten de ir, porque quiero mostrarles ya, me quiero meter un poco más en eso lindo que yo les dije anoche, que Dios no ha desechado a su pueblo. Ya van a ver, ahí les voy a mostrar en profundidad qué cosa significa eso. Pero eso lo dejamos para mañana.
En Ezequiel capítulo 28, hermanos, dice, hermanos, los versículos 24 al 26. Dice así: y nunca más será a la casa de Israel espino que le punce, ni espanto que le dé dolor en todos los alrededores de los que le menosprecian, o sea, todas las naciones que hoy en día le menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: cuando juntare la casa de Israel de los pueblos, noten, hermanos, cuando juntaré la casa de Israel de los pueblos entre los cuales están esparcidos, entonces me santificaré en ellos a los ojos de las gentes, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán en ellos seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y habitarán confiadamente, cuando yo haré juicios en todos los que le despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Hablando también un poco del aspecto bélico, cómo Dios defiende al pueblo de Israel. Vamos avanzando para ir terminando, hermanos. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo... Hermanos, para los hermanos que nos siguen por internet, si les parece que no estoy siendo claro, yo les pido por favor que lo vuelvan a escuchar de nuevo al tema y traten de ir viendo cuál es la idea que yo quiero recalcar cuando estoy hablando de la futura restauración de Israel ahora. Decirles que cualquier cosa manden sus preguntas, digamos, a tu mail o a donde sea, y que se le va a contestar después en clase. Bien, entonces les avisamos a los hermanos que nos siguen por internet que si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre estos temas, que dejen su pregunta en el foro, porque capaz que están llenos de dudas, y hagan su preguntita en el foro. Entonces nosotros desde acá les vamos a contestar todas las preguntas que tengan, o sea, hasta donde Dios nos ha revelado. Lo que no sabemos, no sabemos, pero lo que Dios nos ha revelado le vamos a contestar. Mándenlo un mail, porque por ahí no pueden entrar y hacerse miembros del foro. Bien. Bien, entonces, o si no, pueden mandarnos también la pregunta a través de un email, y ahí nosotros le vamos a estar contestando, no tenemos ningún problema. Lo que sepamos, si no, el email está en el email es aom-7@hotmail.com, y con todo letra minúscula, HAOM-7@. Así de sencillo nada más, ¿sí? Y de ahí nos mandan la pregunta y nosotros le estaríamos contestando cualquier cuestionamiento que ellos tengan. Seguramente puede haber muchas preguntas. Vamos a tratar de contestarles lo mejor que nosotros podamos. Bien, Jeremías capítulo 31, hermanos. Jeremías capítulo 31. Qué versículo raro esto, hermanos. Versículos 7 al 10. Qué raro esto que dice acá, hermanos. Jeremías capítulo 31, versículos 7 al 10. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de las gentes. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva tu pueblo, el resto de Israel. Y noten lo que dice el versículo 8. Qué raro esto, hermanos. Versículos raros. He aquí yo los vuelvo de la tierra del Aquilón. Y también quiere decir, los juntaré de los fines de la tierra. Y entre ellos ciegos y cojos, la mujer preñada y la parida juntamente, en grande compañía tornarán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y harélos andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Versículo 10. Noten lo que dice el versículo 10.
Oíd palabra de Jehová, oh gentes, y hacedlo saber en las islas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, lo juntará y guardará como pastor a su ganado. ¿Sí? Bueno, más claro, echarle agua. Versículos 16 y 17. Así ha dicho Jehová, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque salario hay para tu obra, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza también hay para ti, para tu fin, dice Jehová, y los hijos volverán a su término. Noten, y los hijos volverán a su término. Es claro cuando se habla de una restauración de Israel y que volverían a su tierra. Versículos 23 y 24. Verso 23 y 24 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo convertiré su cautiverio. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo, y morará allí Judá. Noten, y morará allí Judá, y también en todas sus ciudades labradores, y los que van con rebaño. ¿Qué es lo que está pasando ahora, hermanos? Versículos 27 y 28. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y será que, como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor Jehová. Versículo 35 al 40. Versículo 35 al 40. Al 40. Así ha dicho Jehová, que da el sol. Y hermanos, presten atención a lo que vamos a leer ahora, ¿no? Presten atención. Yo sé que es aburrido estar leyendo y leyendo esto, pero hay que estudiarlo, si no, no lo vamos a aprender nunca. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará, para no ser nación delante de mí todos los días. Este versículo es muy profundo, hermanos. Hoy faltan las leyes de la luna, las leyes de la lluvia, las leyes de la naturaleza. Entonces puedo decir, ya nunca más va a ser nación Israel. No, porque dice Dios, cuando falten estas leyes, entonces Israel no va a ser nación. Pero si no faltan estas leyes, nunca va a haber un tiempo en que Israel no sea nación delante de mí continuamente. Está profetizando en profundidad para el futuro, y dice el versículo 36, si estas leyes faltaren, cosa que no faltan porque siguen existiendo, delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Y noten lo que sigue diciendo, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, y la ciudad será edificada, Jehová, desde la torre de Ananeel hasta la puerta del rincón, y saldrá más adelante el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Areb, y rodeará a Goa, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras, hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová, y no será arrancada ni destruida más para siempre. Noten lo que dice la última parte, será santo a Jehová y no será arrancada ni destruida más para siempre. Esto se refiere al tiempo del fin, no se puede referir antes, porque antes sí fue destruido todo. En el cautiverio babilónico y en el cautiverio romano fue destruido todo.
¿Cuándo se va a cumplir entonces estos? En el tiempo del fin. Entonces, hermanos, haciendo un resumen para que entiendan. Primero Dios tiene que volverlos a Israel a su tierra para que sean nación, sean país y sean potencia. Una vez que termine de establecerse completamente bien Israel, va a quedar preparado el terreno para que ahí Dios haga descender la lluvia tardía sobre cristianos verdaderos. Ahora, y esto lo tengo que explicar mañana, hermanos, ¿sabían que uno de los motivos por los cuales Dios quiso devolverle la tierra a Israel en el 48 y en el 67 fue por causa de unos pocos judíos que a lo largo de la historia, hermanos, ¿sabían ustedes que a lo largo de la historia siempre había judíos que fueron temerosos de Dios y que supieron reconocer en Cristo el verdadero Mesías, pero lo aceptaron en silencio y sufrieron en silencio? Mañana les voy a contar esa historia que está acá en un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, que dice que grandes hombres de Dios a lo largo de toda la historia, judíos, fueron temerosos de Dios y supieron reconocer en el Nazareno, en el humilde Nazareno, al verdadero Mesías, y sufrieron en silencio. No a lo largo de toda la historia. Claro, claro. Y lo cuenta este libro, hermanos. Y ya mañana voy a terminar de mostrar estas cosas y vamos a entrar un poco más al aspecto religioso. Y hoy en día, hermanos, ¿sabían ustedes que hay judíos que se llaman judíos mesiánicos? Hay una iglesia que se llama Iglesia Israelita del Nuevo Pacto y hay otra iglesia que se llaman judíos mesiánicos. Por causa de todo, y están los otros judíos que aceptaron a Cristo en silencio, por causa de ellos que sufrieron en silencio, Dios decidió devolver la tierra de Israel al resto de los otros judíos que quizás no son tan temerosos. Pero ese tema lo vamos a ir viendo mañana, hermanos. Pero quiero terminar. Vamos a Joel capítulo 2. Noten todo lo que la Biblia habla acerca de los judíos. Joel capítulo 2, hermanos. ¿Cómo dicen que la Biblia no habla del futuro de los judíos? Joel capítulo 2, y con esto ya termino. En Joel capítulo 2 leemos primero el versículo 18 y 19. Qué raro esto que se dice acá, hermanos. Joel capítulo 2 versículos 18 y 19. Dice así: y Jehová celará, ¿qué cosa? Su tierra, hermanos, la tierra de Israel que está allá en Palestina. Y Jehová, ¿por qué va a celar su tierra? 2:18. ¿Y por qué celará su tierra, hermanos? Fijémonos en el contexto. Joel 2:18. Fíjense, chicos, dice así: y Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo. Pero primero tiene que celarla. Primero tiene que devolver a los israelitas a su tierra para mandarle a predicar, a ir a todos, hermanos. Porque imagínense, Dios tiene un interés especial por el pueblo judío. Y si un judío está allá en el Polo Norte, y el otro está en la India, y el otro está viviendo en Turquía, hermanos, no sabemos si en la lluvia tardía le va a poder llegar a todos ellos ahí. Entonces, como Dios tiene un interés especial por ese pueblo, aunque lo castiga, tiene un interés especial por ese pueblo, trata de juntarlos en su tierra. Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes. Hablando de los judíos como nación. Y dice ahora, hermanos, el versículo número 21 y 22. Noten qué raro el versículo 21 y 22. Tierra, no temas,
Alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. ¿Qué cosa será que iba a hacer Dios? Versículo 22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando hoy en día en Israel. Y noten lo que dice ahora los versículos 24 al 27. Y ahora sí, por favor, presten atención. Presten atención al versículo 24 al 27. Y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. ¿Cuándo? Después del 48 y después de 1967. Y recién empezaron a crecer. A partir de ese año pudieron empezar a crecer tranquilo. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. ¿Cuándo? Después del año 1967 en adelante. Y noten ahora, después del año 1967 en adelante, ahora viene este versículo que dice, y será que después de esto, después del año 1967 para el futuro, a posteriore, en el futuro, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y dice ahora el verso 32, y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová habrá dicho. O sea, en Israel va a haber salvación, porque ahí también van a haber cristianos que se convertirán a Cristo y que recibirán la lluvia tardía. Y en los que quedaren, que somos nosotros también, el pueblo adventista, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Pero hermanos, ¿ven que es dificultoso un poco estudiar esto? Pero hay que estudiarlo. Ahora, los que nos han seguido por internet, vean esto claro. Después de la restauración de Israel en el año 1967, y después de que Israel iba a crecer después del año 1967, en el futuro se iba a derramar la lluvia tardía. O sea que, hermanos, la última fecha que nosotros tenemos es el año 1967. Es la última fecha que tenemos para contar. Mañana, y le vuelvo a decir, vuelvo a repetir, los que no entienden bien este tema, escúchenlo varias veces para que puedan entender el tema de la restauración de Israel. Y que la última fecha es 1948 y 1967, y ya van a entender por qué yo tomo esa fecha. Se habla de una restauración. O sea que todas estas profecías tienen una perfecta hilación. Cuando Israel iba a crecer y todas las ciudades que ahora se han construido en Israel, ¿cuándo pasó todo eso? Después de 1967. Y cuando Israel esté creciendo, y estamos llegando al punto en cuanto ya Israel está edificando todo, cuando Israel esté edificando todo, no el año 1967, no, sino después de ese año, cuando Israel edifique todo, hermanos, iba a descender la lluvia tardía. Y hoy en día en Israel se están terminando de construir todas las cosas que hay que construir allí. Por lo tanto ya estamos cerca del versículo 28, cuando será derramado el Espíritu Santo ahora en Israel y en todo el mundo, hermanos. Entonces, queridos hermanos, para los que no pueden entender este tema, le pido que tengan paciencia. Con el tema que voy a dar mañana se va a entender mucho mejor el tema que hemos dado hoy. Así que tengan paciencia y traten de seguir viendo cómo se va desarrollando toda esta serie de temas que estamos hablando acerca de la nación de Israel literal. Una pregunta. Sí. Digamos,
ellos siguen de cierta forma siendo considerados por Dios como nación. Pero yo no debo temer de hacer juicios con respecto a lo que esa nación haga. En el respecto, yo como cristiano tengo intenciones en mi corazón que Dios lee. Sí. Y de repente yo, por ejemplo, cuando vi lo que hicieron ellos en casa, Sí. mi corazón se enojó contra, Claro. no contra el pueblo, sino contra el gobierno israelí, Claro. que son sinvergüenza. Claro. Son pueblo de Dios, pero tienen sus sinvergüenzas como lo tienen otros países. Claro. Tomar posturas políticas. Claro. Veía yo el asesinato y la masacre de niños, incluso por internet hace unos días leí una entrevista que se le hicieron a unos 20 soldados israelíes que quedaron mal porque dice que se les decía, vos le tenés que disparar a todos. Claro, claro. No importa que sea niño, no importa Claro. que matar porque esto es una guerra, chavo. Claro. Es decir, Bueno. mi corazón se enoja contra esa actitud del pueblo judío. Claro. No peco yo, Claro. siento eso. No pecas, pero yo te explico algo. Yo estoy enojado con los israelitas cuando nacen eso y con los palestinos cuando los viven molestando también, porque cada rato hay que, o sea, cuando los palestinos le pueden mandar un par de misiles a Israel, le mandan, o cuando pueden hacer atentados en los colectivos dentro de la ciudad de Israel, también les hacen. Entonces, a mí, yo siempre digo, ¿no? Yo vi un comentario en internet que decía así: los israelitas son unos hipócritas imperialistas y los palestinos son unos descerebrados. Yo no sé si ese comentario será verdad, pero sí muestra una cosa ese comentario, que las acciones de los dos bandos están mal, y yo no apoyo ni a uno ni a otro. Yo lo único que muestro es lo que Dios dice de la restauración política de Israel para prepararlo para el derramamiento de la lluvia tardía y para que el resto de Israel sea predicado y se puedan salvar. No, porque estamos... Aunque me molesta decir su pueblo, porque yo no considero que sea su pueblo. Está bien, pero bajo el nuevo pacto ya Cristo dijo que no hay razón para matar, ¿sí? Pero bueno, ellos se manejan como nación, y no son todos, es el ejército de Israel que tiene sus líderes en Israel. Al gobierno, claro, al gobierno de Israel. Pero no nos metamos en eso porque nosotros no somos especialistas en política. Lo que está mal y punto. Está bien, ya se entendió. Bueno, lo dejamos ahí nomás, hermanos, y vamos a continuar en la próxima clase, y quiero meterme ya en el otro tema. Y en el otro tema se va a entender mejor lo que quiero decir acá yo. Así que por favor tratemos de seguir investigando estas cosas.